Escuché a mi esposa y a mi hijo conspirando con un abogado para declararme mentalmente incompetente. Y así apoderarse de mi negocio. Entré en la habitación, pasé la prueba de competencia, despedí a mi hijo y me divorcié de mi esposa. Publicación original. Yo, 57 años, hombre, todavía no puedo creer que esté escribiendo esto. Mis manos tiemblan, pero extrañamente, estoy en calma. Es como si mi cerebro hubiera entrado en modo de supervivencia. Soy dueño de una empresa de refrigeración comercial. La empecé hace 28 años en un garaje. La hice crecer hasta alcanzar $12 millones en ingresos anuales, con 45 empleados. Mi hijo, de 32 años, ha trabajado allí durante 6 años como gerente de operaciones. Y no por nepotismo. El chico, de hecho, fue a la escuela de negocios y trabajó primero en otras 2 empresas. Me sentí orgulloso cuando se unió a nosotros. Mi esposa, de 54 años, nunca trabajó después de que nos casamos. Ella se encargaba de la casa, crió a nuestros 2 hijos. Un arreglo bastante estándar para nuestra generación. Yo proveía bien, nunca me quejé de sus gastos. Teníamos nuestros problemas, como cualquier pareja, pero yo pensaba que éramos sólidos. El martes pasado todo cambió. Llegué a casa temprano de una reunión con un proveedor que se canceló. Alrededor de las 2 de la tarde, entré en el camino de entrada y vi un BMW que no conocía. Supuse que mi esposa tenía una amiga de visita. Entré por el garaje y escuché voces en mi oficina de casa. La puerta estaba casi cerrada, pero no del todo. Estaba a punto de anunciar mi llegada, cuando escuché la voz de mi hijo. Entonces, siendo realistas, ¿cuánto tiempo lleva todo el proceso? Una voz masculina que no reconocí dijo: si podemos establecer un patrón de comportamiento preocupante. Quizás de 3 a 4 meses. La clave es la documentación. Mi esposa ha estado olvidando cosas, repitiéndose. La semana pasada. No podía recordar el nombre de nuestro vecino. Yo estoy ahí, congelado en el pasillo. El extraño, eso es bueno. Necesitamos más visitas al médico en las que parezca confundido. Citas perdidas, cualquier decisión de negocios errática. ¿Mi hijo? Vetó el contrato de Riverside el mes pasado. No tenía ningún sentido financiero. Eso está documentado. Para ponerlos en contexto. El contrato de Riverside era una oferta muy baja de un cliente conocido por sus problemas de pago. Lo rechacé porque llevo suficiente tiempo en el negocio como para detectar las señales de alerta. Mi hijo lo quería para inflar sus números. Mi esposa, ¿y qué hay de su temperamento? Ha estado más irritable. Sí. Porque mi esposa ha estado gastando como si imprimiéramos dinero y mi hijo sigue presionando por acuerdos arriesgados. El extraño, perfecto. Mantengan notas detalladas, con fechas, horas. Y testigos si es posible. Necesitaremos el testimonio de ambos sobre su capacidad en declive. Mi hijo, y una vez que sea declarado incompetente. La curatela me transfiere el control del negocio a mí. ¿Correcto? Como su hijo y gerente de operaciones. Usted es la opción lógica. Su madre se encargaría de los asuntos personales y los bienes. Mi esposa, ¿de cuánto estamos hablando por su anticipo? $25,000 para empezar, pero considerando la valoración del negocio. Es una inversión que vale la pena. Entré. Simplemente abrí la puerta y me quedé ahí parado. El abogado, este tipo corporativo de pelo engominado con un traje de $2,000, se puso pálido. Mi esposa saltó como si la hubieran electrocutado. Mi hijo, al menos, tuvo la decencia de parecer descompuesto. ¿Va bien la reunión? Mi voz salió firme. Nadie habló. El abogado empezó a meter papeles en su maletín. No te molestes, le dije. No vas a recibir ese anticipo. Mi esposa se recuperó primero. Siempre fue rápida.
Cariño, esto no es lo que parece. Es exactamente lo que parece. Están intentando que me declaren mentalmente incompetente para robarme mi negocio. Mi hijo, papá, estamos preocupados por ti. Has estado actuando diferente. Ahórratelo. Lo escuché todo, cada palabra. El abogado intentó irse, pero bloqueé la puerta. Todavía no. Te sientas de nuevo y me explicas los requisitos legales para una evaluación de competencia. Balbuceó algo sobre que tenía que irse. Siéntate. O llamo al colegio de abogados ahora mismo y te denuncio por conspirar con miembros de la familia para cometer fraude contra una persona mayor. Se sentó. Empezó a explicar, tratando de que sonara clínico y necesario. Cómo los familiares preocupados pueden solicitar una evaluación. Cómo un profesional médico determina la capacidad. Cómo, en realidad, es para la propia protección de la persona. ¿Y cuánto de esto ya has presentado? Nada todavía. Esto era solo una consulta. Fue. Salgan todos de mi oficina. El abogado prácticamente corrió. Mi hijo intentó decir algo, pero señalé la puerta. ¿Se fue? Mi esposa se quedó. Empezó a llorar. No estás pensando con claridad. Estamos tratando de ayudarte. Estás tratando de robarme. ¿Fuere? ¿Se fue? Cerré la puerta de la oficina con llave e hice algunas llamadas. Primera llamada, a mi médico personal. Le expliqué la situación y pedí una evaluación cognitiva de emergencia. Me hizo un hueco esa misma tarde. Segunda llamada, a mi contador. Le avisé que las cosas se iban a poner feas. Le pedí que preparara documentación completa de todas las finanzas del negocio. Tercera llamada, a una abogada de divorcios que me recomendó mi compañero de golf. Dejé un mensaje. Cuarta llamada, a mi abogado corporativo. Le expliqué todo, y le pregunté sobre los pasos para proteger el negocio. La evaluación cognitiva duró 2 horas. Pruebas de memoria, resolución de problemas, cuestionarios. Mi médico me conoce desde hace 15 años. Se molestó mucho cuando le expliqué por qué la necesitaba. Tu mente está más aguda que nunca. Para mañana tendré un informe completo por escrito documentando tu salud cognitiva total. Llegué a casa sobre las 7 de la tarde. Mi esposa estaba en la sala, con los ojos rojos. Mi hijo también estaba allí. Mi esposa, necesitamos hablar de esto racionalmente. De acuerdo. Aquí tienes lo racional. Ustedes dos intentaron cometer un fraude legal. Tengo un testigo. Ese abogado, y grabé toda la conversación desde el pasillo después de entrar. Eso era mentira. Pero ellos no lo sabían. Mi hijo se quedó blanco. ¿Nos grabaste? Cada palabra. Y mañana por la mañana, estás despedido. Limpia tu escritorio para las 9. 12 de la noche o seguridad te escoltará fuera. Mi hijo, papá, por favor, necesito ese trabajo. Deberías haber pensado en eso antes de intentar robar mi empresa. Mi esposa, no puedes simplemente despedirlo. Eso es despido improcedente. Es un empleado a voluntad que acaba de demostrar un juicio catastróficamente pobre y una gran deslealtad. Mírame hacerlo. Fui al dormitorio y preparé una maleta. Mi esposa me siguió, todavía llorando, todavía poniendo excusas. Que estaban preocupados. Que he cambiado. Que me están protegiendo. Se están protegiendo a ustedes mismos. No me contactes. Mi abogada se pondrá en contacto. Me quedé en un hotel esa noche. No pude dormir. Solo me senté allí, repasando la conversación. 26 años de matrimonio, criando a 2 hijos, construyendo una vida juntos, y así es como termina. Con ella conspirando para declararme loco para poder quedarse con todo.
La abogada de divorcios me devolvió la llamada a las 11 de la noche. Hablamos durante 1 hora. Ella me representa a partir de ahora. Actualización 1, una semana después. Bueno, los niveles de arrogancia han alcanzado un territorio absolutamente demencial. Día 1, después de enfrentarlos, me presenté en la oficina a las 6:12 de la noche. Hice que mi abogado corporativo y mi directora de RRH se reunieran conmigo y les expliqué la situación con documentación. Ambos quedaron atónitos. Mi hijo llegó a las 8:30, intentó pasar por seguridad. Su tarjeta de acceso no funcionó. Me llamó. No contesté. Seguridad le dio una caja y supervisó mientras limpiaba su escritorio. Intentó acceder a su computadora de trabajo, que ya estaba bloqueada por el departamento de TI. Lo encontraron intentando descargar archivos a una memoria USB. Seguridad la confiscó. La USB contenía listas de clientes, contactos de proveedores. Nuestro manual de operaciones completo y proyecciones financieras. No solo estaba siendo despedido. Estaba planeando competir contra mí. Mi abogado corporativo le envió una orden de cese y desistimiento antes del mediodía. La cláusula de no competencia en su contrato de trabajo es inquebrantable. La firmó hace 6 años sin leerla, al parecer. Mientras tanto, mi esposa no paraba de llamar a mi teléfono. Conté 89 llamadas y mensajes de texto ese primer día. De todo, desde "¿cómo pudiste?" hasta "estás destruyendo a nuestra familia". Pasando por "te quitaré todo en el divorcio". La respuesta de mi abogada de divorcios fue maravillosa, señora. Su esposo tiene documentación que demuestra que usted conspiró para que lo declararan incompetente. Eso es abuso de personas mayores en este estado. Quizás quiera reconsiderar su tono. Silencio de radio durante exactamente 12 horas después de eso. Luego vino la guerra financiera. Día 3, mi esposa agotó el límite de todas las tarjetas de crédito que le había dado. Más de $45.000 en cargos en una sola tarde. Joyas, bolsos, aparatos electrónicos, incluso compró un bolso de $8.000. Hice capturas de pantalla de todo antes de llamar a las compañías de tarjetas. Las tarjetas fueron canceladas en 1 hora. También vació nuestra cuenta corriente conjunta. Teníamos $10.000 ahí para gastos del hogar. Desaparecieron. Los transfirió a su cuenta personal. Pero la broma es para ella. Esa era nuestra única cuenta conjunta. Todo lo demás siempre ha estado separado. Las cuentas del negocio, las cuentas de inversión, la cuenta corriente principal. Todo únicamente a mi nombre. Ella solo tenía acceso a una cuenta que yo usaba para las facturas de la casa. Día 4. Recibí una carta de su abogado exigiendo una pensión conyugal temporal de $15.000 mensuales para mantener el nivel de vida matrimonial. También exigía que yo abandonara nuestro hogar conyugal y continuara pagando la hipoteca mientras ella vivía allí. Mi abogada de divorcios se rió. Literalmente, se rió a carcajadas. Luego envió una respuesta enumerando la conspiración de abuso de personas mayores, el fraude con tarjetas de crédito y la disipación de activos. Ofrecimos $3.000 mensuales de manutención temporal y sugerimos que mi esposa encontrara un empleo. Día 5, mi hija, de 29 años, llamó. Vive a 2 estados de distancia, trabaja como fisioterapeuta. Papá, ¿qué está pasando? Mamá dice que perdiste la cabeza y la atacaste. Le expliqué todo y le envié los resultados de la evaluación cognitiva de mi médico. El alivio en su voz fue obvio. Sabía que algo andaba mal. Ha estado rara por teléfono últimamente, preguntando por tu testamento. Por la estructura del negocio. Pensé que solo estaba paranoica por envejecer. Estaba planeando esto. ¿Y mi hermano se prestó para ello? Él lo estaba impulsando. Empezó a llorar. No puedo creer que hicieran esto. Yo tampoco.
Luego vinieron las tácticas realmente sucias. Día 6. Mi hijo solicitó el subsidio de desempleo, indicando despido improcedente sin causa como motivo. El Estado me envió un cuestionario. Adjunté la carta de cese y desistimiento, la documentación de su intento de robo de datos y una declaración firmada de nuestra directora de RRHH. La solicitud de desempleo fue denegada en 48 horas. También, el sexto día, recibí una llamada de mi compañía de seguros de negocio. Alguien había presentado una reclamación diciendo que yo había hecho declaraciones amenazantes a los empleados y había creado un ambiente de trabajo hostil. Un informe anónimo. Revisé las grabaciones de seguridad. Mi hijo había estado hablando con 3 empleados en el estacionamiento el día antes de ser despedido. Esos mismos 3 empleados presentaron de repente quejas a RRHH sobre mi comportamiento errático y mis arrebatos de ira. Mi directora de RRHH los entrevistó por separado. Sus historias no coincidían. Los mismos temas generales, pero con detalles diferentes. Claramente instruidos. No los despedí. En lugar de eso, reuní a toda la empresa para una reunión. Expliqué que había despedido a mi hijo por una causa justificada. Que se habían hecho algunos informes falsos y que cualquiera que participara en hacer declaraciones falsas debería reconsiderar sus opciones de empleo. 2 de los 3 renunciaron esa misma tarde. El tercero vino a mi oficina llorando, disculpándose, diciendo que mi hijo le había prometido un puesto de gerencia cuando se hiciera cargo de la empresa. Agradecí la honestidad y lo mantuve con una advertencia final por escrito. Día 7, mi esposa apareció en la oficina. Seguridad me llamó. Bajé al vestíbulo. Se veía fatal. No había dormido. El maquillaje no podía ocultar el estrés. Tenemos que hablar. A través de los abogados. Por favor. Soy tu esposa. Eres mi futura exesposa que intentó que me declararan loco. De hecho, intentó hacerse la víctima. Tenía miedo. Has estado diferente, distante. Nuestro hijo estaba preocupado. Nuestro hijo quería robar mi empresa. Tú querías acceso a mi dinero. Eso es todo. No lo disfraces. De preocupación. Los chicos necesitan ayuda. Están pasando por dificultades. Ahí estaba. ¿A qué te refieres con que están pasando por dificultades? Se quedó helada. Se dio cuenta de que había dicho demasiado. ¿Qué quieres decir? Tu hijo tiene algunas deudas. Tarjetas de crédito, un préstamo de negocios que no funcionó. ¿Cuánto? No quiso decirlo. Llamé a mi contador en ese mismo momento. Le pedí que revisara el crédito de mi hijo. $127,000 en deudas. Tarjetas de crédito, préstamos personales. 2 contratos de arrendamiento de coches que no podía pagar. Más un préstamo de $50,000 para algún esquema de inversión en criptomonedas que colapsó. De eso se trataba realmente todo esto. Mi hijo necesitaba dinero. Mi esposa quería mantener su estilo de vida. Y decidieron que la solución más fácil era quitármelo todo. Ver. No vuelvas. Empezó a llorar de nuevo. Seguridad la escoltó fuera. Esa noche, me senté en mi apartamento revisando documentos antiguos. Encontré el expediente laboral de mi hijo. Su salario era de $95,000. Buen dinero para alguien de su edad. Pero aparentemente no suficiente cuando estás arrendando 2 coches y pagando servicio de botella en los clubes. Encontré extractos bancarios antiguos que mostraban que le había prestado a mi esposa $30,000. Hace 2 años para renovaciones en la casa que nunca ocurrieron. Simplemente desaparecieron. Había estado financiando su irresponsabilidad durante años sin darme cuenta. La traición dolió más que nada. No el dinero.
Tengo de sobra. Es que me miraron y vieron una marca, un obstáculo, algo que eliminar. Mi hija voló para visitarme ese fin de semana. Cenamos. Estaba furiosa con ellos pero preocupada por mí. Papá, ¿estás bien? O sea, realmente bien. Estoy cansado, pero no estoy loco. Sé que no lo estás. Leí el informe del médico. Estás más lúcido que nunca. Casi me convencieron de que no lo estaba. Esa es la parte más jodida. Empecé a dudar de mí mismo. Ese es el verdadero daño. No solo intentaron robarme. Intentaron hacerme dudar de mi propia mente. Actualización 2, 3 semanas después. De alguna manera, la arrogancia ha empeorado. No pensé que eso fuera posible. Mi abogada de divorcios presentó todos los papeles. Mi esposa fue notificada. Inmediatamente contrató al abogado más agresivo que pudo encontrar. Este tipo que tiene vallas publicitarias por toda la ciudad sobre luchar por tus derechos. Su primer movimiento. Una moción de emergencia para el uso exclusivo del hogar conyugal y $20.000 mensuales de manutención temporal. Su argumento: yo había abandonado a mi esposa y ella necesitaba mantener su nivel de vida. El escrito de respuesta de mi abogada tenía 30 páginas de conspiración documentada de abuso de personas mayores. Fraude financiero y disipación de activos. Adjuntamos la evaluación cognitiva de mi médico, la orden de cese y desistimiento a mi hijo. Y declaraciones de mi contador sobre las cuentas separadas. La audiencia fue un desastre para ellos. Mi esposa apareció vestida como si fuera a un funeral. Toda de negro, con maquillaje mínimo, luciendo frágil. Su abogado comenzó con el argumento del abandono. El juez no se lo creyó. Juez, abogado. Su clienta conspiró para que su esposo fuera declarado incompetente. Él tiene documentación. ¿Por qué se quedaría en esa casa? Señoría, esas acusaciones están en disputa. ¿Lo están? Tengo una declaración firmada del abogado que estuvo presente en esa reunión. Sí. Resulta que el abogado sin escrúpulos que mi esposa contrató para el asunto de la curatela se asustó después de que mi abogado corporativo lo amenazara con quejas ante el colegio de abogados. Dio una declaración voluntaria para cubrirse. Confirmó cada palabra de la conspiración. El juez denegó la moción de emergencia. Fijó la manutención temporal en $4.000 mensuales. Apenas suficiente para cubrir la hipoteca y los servicios públicos. Ningún uso exclusivo de la casa. Y aquí está la guinda del pastel, ordenó una división 50/50 de los enseres domésticos. Dándome a mí la primera opción ya que me había mudado. Mi esposa perdió los estribos en la sala del tribunal. Empezó a gritar sobre cómo no podía sobrevivir con $4.000. Cómo estaba tratando de dejarla en la calle. Juez, señora. Su esposo alega que usted conspiró para cometer abuso de personas mayores. El tribunal está siendo generoso con esta orden de manutención. Le sugiero que la acepte y contrate a un abogado que le dé expectativas realistas. Su abogado intentó recuperarse, pero el daño ya estaba hecho. Fuera del juzgado, mi esposa intentó acercarse a mí. Mi abogada la bloqueó. Me estás destruyendo. Te di los mejores años de mi vida. Intentaste que me declararan loco. Hemos terminado. Pero el verdadero caos comenzó después de esa audiencia. Mi hijo, desesperado y estúpido, comenzó a llamar a los clientes de mi negocio, diciéndoles que yo estaba teniendo problemas de salud y ofreciendo sus servicios como consultor que conocía mis sistemas. 3 clientes me llamaron directamente. Les agradecí el aviso y envié todo a mi abogado corporativo. Enviamos cartas de cese y desistimiento y amenazamos con demandas por interferencia dolosa. La respuesta de mi hijo: intentó iniciar su propio negocio competidor. Presentó los papeles de la LLC y todo. Lo llamó Premier Refrigeration Solutions. ¿El problema?
Su cláusula de no competencia le prohíbe trabajar en refrigeración comercial en un radio de 100 millas de mi negocio durante 3 años. Mi abogado corporativo le envió una carta. Lo demandaríamos hasta llevarlo a la bancarrota si habría. Él respondió alegando que la cláusula de no competencia era inaplicable y que tenía derechos de libertad de expresión para contactar a clientes potenciales. Solicitamos una orden de restricción temporal y una medida cautelar preliminar. Conseguimos una fecha en el tribunal para dentro de 2 semanas. Mientras tanto, las jugarretas de mi esposa se intensificaron. Empezó a llamar a mi hermana, a mi anciana madre, a mis socios comerciales, a cualquiera de quien tuviera el número, diciéndoles que yo había tenido un colapso nervioso y no era yo mismo. Que me había vuelto contra mi familia sin motivo. Mi hermana me llamó riendo. Intentó decirme que has perdido la cabeza. Le dije que siempre has sido la persona más cuerda que conozco. Y que ella debería buscar ayuda. Mi madre me llamó llorando. Tiene 82 años y no necesita este estrés. ¿Qué está pasando? Tu esposa dice cosas terribles. Conduje hasta la casa de mi madre y me senté con ella durante 2 horas, explicándole todo. Le mostré la evaluación cognitiva, le expliqué la conspiración. Estaba horrorizada. Nunca me gustó esa mujer. Demasiado preocupada por las apariencias. Pero pensé. Bueno. Pensé que te amaba. Amaba lo que yo le proporcionaba. Mi madre me abrazó. Superarás esto. Eres fuerte. Pero mi esposa no había terminado. Fue a mi club de campo, empezó a decirle a la gente que estaba pasando por algo. E insinuando que estaba mentalmente mal. 2 miembros me llamaron preguntando si estaba bien. Renuncié a mi membresía. No iba a darle la satisfacción de arrastrar mi reputación por el fango allí. También intentó acceder a las cuentas de mi negocio, llamó a mi banco. Afirmando ser mi representante autorizada y necesitar verificar algunas transacciones. El banco me llamó inmediatamente. Confirmé que no tenía ninguna autoridad y les pedí que marcaran su número. La audiencia de la medida cautelar preliminar contra mi hijo fue brutal. Se presentó con un abogado de poca monta que claramente no estaba preparado. Mi abogado corporativo trajo documentación de cada violación de la no competencia. Cada contacto con clientes, la presentación de la LLC, todo. El juez concedió la medida cautelar. Mi hijo no puede operar ningún negocio competidor, contactar a ninguno de mis clientes o empleados. Ni trabajar en refrigeración comercial en un radio de 100 millas. La violación significa desacato al tribunal. Mi hijo se levantó y le gritó al juez. Esto es una mierda. No puede monopolizar toda una industria. Tengo facturas que pagar. Su abogado lo hizo sentarse de un tirón. Al juez no le hizo ninguna gracia. Señor hijo, usted firmó un contrato. Está obligado por él. Y dada su conducta. Intentando robar datos, interfiriendo con las relaciones comerciales. Este tribunal considera que usted actuó de mala fe. La medida cautelar se mantiene, y si la viola, se explicará desde una celda de la cárcel. Mi hijo salió furioso. Más tarde me enteré de que se ha mudado de nuevo con mi esposa a la casa. 2 fracasados viviendo juntos. El proceso de presentación de pruebas del divorcio ha sido revelador. Mi abogada solicitó los registros financieros de ambos. Resulta que mi esposa ha estado ocultando dinero. Tenía una cuenta bancaria separada de la que yo no sabía nada. $83,000 en ella. Dinero que había estado desviando de la cuenta del hogar a lo largo de los años. Afirmó que eran sus ahorros, pero no pudo explicar de dónde provenían. Mi abogada argumenta que es propiedad conyugal que ella ocultó fraudulentamente. También descubrimos que había estado sacando adelantos en efectivo de las tarjetas de crédito. Durante meses antes de que yo descubriera la conspiración. Más de $25,000 en adelantos en efectivo.
Ninguna explicación de a dónde fue ese dinero. Los registros financieros de mi hijo son aún peores. ¿La deuda de $127.000 que mencioné? En realidad son $180.000. Le había estado ocultando préstamos a su madre. Mi esposa le había estado dando dinero sin decírmelo. Así que, toda la conspiración tiene sentido ahora. Ambos están ahogados en deudas. Vieron mi negocio y mis activos como el bote salvavidas. Mi hija ha sido mi roca a través de todo esto. Volvió para la audiencia de la medida cautelar. Se sentó en la galería mientras su hermano era humillado en el tribunal. Después, me dijo que había intentado hablar con él. Está completamente delirante. Papá. Cree que tú eres el malo. Dice que exageraste. Que solo estaban explorando opciones para tu cuidado. Estaban planeando cometer un fraude. Le dije eso. Me colgó. La semana pasada, recibí una carta de mi hijo. Escrita a mano, extraña. Comenzaba normal, disculpándose, diciendo que cometió errores. Luego se puso rara. Empezó a culparme por sus fracasos. Dijo que nunca creí en él. Que le puse estándares imposibles. Que lo preparé para el fracaso al hacerlo trabajar para el negocio. Ningún reconocimiento de la conspiración. Ningún remordimiento real. Solo echando culpas y poniendo excusas. No respondí. Se la envié a mi abogada por si la necesitamos. Mientras tanto, estoy dirigiendo el negocio como si nada hubiera pasado. Ascendí a mi subgerente de operaciones para reemplazar a mi hijo. El tipo lleva conmigo 12 años. Conoce los sistemas por dentro y por fuera. La empresa, de hecho, funciona mejor ahora. Tuve una reunión de personal la semana pasada. Abordé el elefante en la habitación directamente. Algunos de ustedes saben que mi hijo ya no trabaja aquí. Algunos han escuchado historias. Aquí está la verdad. Violó su contrato de trabajo y actuó en contra de los intereses de la empresa. Esto ya está detrás de nosotros. Seguimos adelante. Nadie hizo preguntas. Podían leer entre líneas. Tenemos programadas las discusiones preliminares del acuerdo de divorcio para el próximo mes. Mi abogada está presionando para una resolución rápida. El abogado de mi esposa está demorando las cosas. Esperando que me canse y acepte un acuerdo más favorable para ella. No va a suceder. Soy lo suficientemente mezquino como para alargar esto todo el tiempo que sea necesario. Sin embargo, la casa se está convirtiendo en un problema. Está a nombre de ambos. Vale unos $800.000. Mi abogada quiere forzar la venta. Mi esposa quiere quedársela. Quiere que yo le compre su parte al valor total. Le ofrecí el 40% del capital, citando su comportamiento fraudulento y las cuentas ocultas. Lo rechazó. Exigió el 60% por sus contribuciones como ama de casa. La posición de mi abogada, ella obtiene un máximo del 30%. Y eso siendo generosos, dada la conspiración de abuso de personas mayores. Veremos qué dice el juez. Actualización final, 2 meses después. Se acabó. En su mayor parte. La parte legal está terminada. La recuperación emocional, eso llevará más tiempo. El acuerdo de divorcio se finalizó hace 3 semanas. No fue bonito, pero fue justo, considerando todo. Al juez claramente no le gustó el abogado de mi esposa ni sus argumentos. En la audiencia final, dedicó 15 minutos a sermonear sobre la gravedad de las acusaciones de abuso de personas mayores y cómo mi esposa tenía suerte de que yo no estuviera presentando cargos penales. Mi esposa obtuvo el 35% del capital de la casa. La vamos a vender. Uno de nuestros coches, el Honda más viejo. Sus pertenencias personales. $3.500 cada mes de pensión conyugal durante exactamente 4 años. El juez lo llamó rehabilitador,
ya que ella no ha trabajado en décadas. La mitad de una cuenta de jubilación que designamos como conjunta hace años, unos $90.000. Yo obtuve el negocio al 100%. De todos modos, nunca fue propiedad conyugal. Todas las demás cuentas de jubilación e inversiones. Mi coche. El 65% del capital de la casa. La cabaña de vacaciones en el norte, comprada antes del matrimonio. Su cuenta bancaria oculta. El juez dictaminó que era propiedad conyugal ya que no pudo probar una fuente separada. Se dividió 50/50. Ella estaba furiosa. ¿La deuda de la tarjeta de crédito que acumuló? Toda suya. El juez dijo que ella disipó deliberadamente los bienes conyugales y le asignó el 100% de esa deuda. Ningún uso exclusivo de la casa. Ambos nos mudamos. Se está vendiendo. Debería cerrarse el próximo mes. Mi esposa intentó una última jugada en el tribunal. Empezó a llorar. Le dijo al juez que había renunciado a su carrera por nuestra familia. Que la estaba dejando en la miseria. Al juez no lo conmovió. Señora. Su esposo le está proporcionando 4 años de manutención. Es tiempo más que suficiente para obtener empleo o educación. Y, francamente, su conducta durante este procedimiento, el fraude financiero, la ocultación de activos, la conspiración para declarar incompetente a su esposo, no merece la simpatía de este tribunal. Su abogado intentó objetar. El juez lo calló. Abogado. Su clienta conspiró para que su esposo fuera declarado mentalmente incompetente para apoderarse de su negocio. Luego agotó las tarjetas de crédito. Ocultó dinero e intentó manipular al tribunal. Está recibiendo mucha más consideración de la que merece. Hemos terminado aquí. Y eso fue todo. Papeles firmados. Matrimonio terminado. La situación de mi hijo se complicó aún más. 2 semanas después de la medida cautelar, la violó. Empezó a trabajar como consultor para una empresa de refrigeración competidora a 80 millas de distancia. Pensó que estaba fuera del radio. No lo estaba. Mi abogado corporativo se enteró en cuestión de días. Presentamos cargos por desacato. La audiencia por desacato fue corta. Mi abogado presentó pruebas, correos electrónicos, mensajes de texto que mi hijo había enviado a empleados tratando de robárselos. Publicaciones en redes sociales sobre su nuevo rol de consultor. El juez estaba furioso. Señor hijo, se lo advertí. Usted firmó un acuerdo. Está obligado por él. Mi hijo intentó argumentar dificultades económicas. Tengo facturas, señoría. Mi padre me cortó el grifo. Su padre lo despidió por una causa justificada después de que usted intentara robarle a su empresa. Su situación financiera es una consecuencia de sus propias decisiones. El juez lo declaró en desacato. Una multa de $500 por día hasta que cesara todo trabajo con la empresa competidora. Más $15.000 en honorarios de abogado pagaderos a mí. Mi hijo renunció al trabajo de consultor al día siguiente. Lo último que supe es que está trabajando en una tienda de repuestos de automóviles. A $16 la hora. El karma es bastante satisfactorio, no voy a mentir. Mi hija y yo estamos más unidos que nunca. Ella ha sido mi salvavidas a través de esta pesadilla. Hablamos casi a diario. La semana pasada, me preguntó si estaba enojado. Ya no. Sobre todo. ¿Triste? Triste de que tu hermano eligiera el dinero por encima de la familia. De que tu madre eligiera la comodidad por encima de la integridad. Ellos tomaron sus decisiones, papá. Sí. Y ahora están viviendo con las consecuencias. Mi hija hizo una pausa. ¿Vas a perdonarlos alguna vez? Lo pensé. No lo sé. Quizás algún día. Pero el perdón no significa reconciliación.
Me mostraron quiénes son en realidad. El negocio está prosperando. Los ingresos han subido un 8% este trimestre. Resulta que la visión estratégica de mi hijo en realidad nos estaba frenando. Mi nuevo gerente de operaciones es excelente. Ascendí a 3 personas. Contraté a 2 nuevos técnicos y estamos licitando por un importante contrato hospitalario que podría duplicar nuestra base de clientes institucionales. La vida es diferente, tranquila. Vivo solo en un apartamento en el centro. Cocino mis propias comidas, lavo mi propia ropa. Es pacífico de una manera que mi matrimonio nunca lo fue. No estoy saliendo con nadie. Aún no me interesa. Quizás con el tiempo. Mi terapeuta dice que estoy procesando un trauma. Que el hecho de que personas en las que confías te traicionen deja cicatrices profundas. Estamos trabajando en ello. Algunas reflexiones finales sobre toda esta pesadilla. Mi esposa nunca se disculpó. Ni una sola vez. En su mente, ella estaba justificada. Yo era el villano por reaccionar de forma exagerada a sus preocupaciones razonables. Mi hijo envió un mensaje de texto después de la audiencia por desacato. Espero que estés feliz de haber destruido a tu propia familia. Bloqueé su número. La parte más difícil no fueron las batallas legales ni el dinero. Fue darme cuenta de que mi matrimonio era una mentira. Que mi esposa me veía como un recurso, no como un compañero. Que mi hijo me veía como un obstáculo, no como un padre. Pasas décadas construyendo una vida con alguien. Confías en esa persona con todo. Tus sueños, tus miedos, tus vulnerabilidades. Y luego descubres que te desecharían en el segundo en que les beneficiara. Ese es el verdadero robo, no el intento de fraude, sino los años robados. Pero esto es lo que aprendí. Confía en tus instintos. Cuando algo no se siente bien, investiga. No dejes que la gente te manipule para que dudes de tu realidad. Casi ignoré lo que escuché, casi me convencí de que había entendido mal. Casi dejé que lo explicaran. Si lo hubiera hecho, estaría bajo una curatela ahora mismo. Mi hijo controlaría mi negocio, mi esposa controlaría mis bienes. Y yo estaría sentado en alguna institución donde me dirían que mis propios pensamientos no son válidos. Así que, sí, estoy de acuerdo con cómo lo manejé. ¿Fue despiadado? Quizás. Pero ellos intentaron destruirme. Yo solo me defendí. Por último, mi madre me preguntó si me arrepiento de algo. Me arrepiento de haberme casado con alguien que realmente no conocía. Me arrepiento de no haber visto en quién se estaba convirtiendo mi hijo. Pero no me arrepiento de haberme defendido. Ella asintió. Bien. ¿Hiciste lo correcto? Eso es suficiente para mí. La venta de la casa se cierra en 2 semanas. Recibiré mi cheque de capital. Probablemente compre un lugar más pequeño, algo más fácil de mantener. Mi hija viene de visita el próximo mes. Estamos planeando un viaje. Nada lujoso. Solo nosotros, pasando el rato, reconstruyendo lo que significa la familia. En cuanto a mi esposa y mi hijo, no les deseo ningún mal, pero tampoco les deseo el bien. Ellos tomaron sus decisiones. Pueden vivir con las consecuencias. Finalmente soy libre. Y, honestamente, eso vale más que cualquier acuerdo.